En este video vamos a tratar de por qué a México hoy se le llama México. Y pues fue porque es un país conformado por diversas historias. Nuestra historia depende de antecedentes étnicos que son grupos diferenciados que nos diferencian de los demás grupos. Las tradiciones culturales son nuestras propias culturas como el Día de Muertos o la celebración de la independencia y todo eso. Los contextos ecológicos dependen pues de la ecología para sobrevivir y la cultura. La división cultural, el cazador-recolector era la civilización agrícola, del norte que es árido seco y sur que es fértil húmedo. El comienzo de la civilización fue cuando comenzaron la domesticación del maíz y del frijol, el saber cómo cultivarlos y utilizarlos, las técnicas agrícolas para sembrar, la división social de clases, redes comerciales, grupos étnicos, productos de intercambios y dispositivos ceremoniales como las iglesias. Los cazadores-recolectores tuvieron un periodo de cada 2000 años. Desarrollaron puntas de proyectil, el uso de piedras de lanza para la caza, también las primeras proteínas de origen animal. Desarrollaron también la domesticación del chile, aguacate, calabaza, maíz y frijol. Los sedentarios utilizaban el sacrificio humano tanto como ritual. La historia de Mesoamérica se inicia en el 2500 a.C. Los sedentarios viven en aldeas de 10 a 12 hogares con 60 personas cada una. Fue un modelo como de vecindad. Y en Mesoamérica, pues lo más importante que teníamos no era el oro, era el jade. Para nosotros el oro tenía un valor mínimo al que tiene ahora. El jade era como el oro de este siglo. En Monte Albán fue la primera gran ciudad. Tenía 15.000 habitantes y fue conquistado. Hubo tributo en esa gran ciudad, ofrendas para la nobleza. Teotihuacán fue una nueva ciudad, fue un centro político y religioso. Se construyeron las pirámides del Sol y la Luna, la calzada de los muertos, y la gran ciudad mide aproximadamente 20 kilómetros. Pertenecía a gremios de agrupación por era patrimonial. Teotihuacán no es una democracia, su forma de gobierno era teocracia, que era o un sacerdote o un militar. También en Teotihuacán había, o a lo mejor todavía existen barrios urbanos organizados por la clase social rica o pobre. Se podrían observar accesos al mercado, a servicios, decoraciones en murales, en las casas de la clase alta. Sus dioses eran Quetzalcóatl, que es el dios de es la serpiente emplumada, y Tlaloc, que es el dios de la lluvia y la fertilidad. En Teotihuacán existían los otomís, que fue el primer nivel, y nahuas, que habitaban en Toluca, Querétaro e Hidalgo. En Otumba y Pachuca depositaban la cal para la construcción de la nueva gran ciudad. En Puebla y Tlaxcala estaban las pastas de arcilla y el cacao. En San Luis Potosí estaba el jade y en el Golfo de México las plumas de aves tropicales. El decrecimiento de los mayas los mayas fueron la segunda gran civilización y se desarrollaron principalmente en la península de Yucatán. Los mayas, cuando empezaron a disminuir su poder y para sobrevivir al desastre ecológico, tenían que hacer el tumba y quema, que era como un, ¿cómo les diría? Como una solución para ellos. El tumba y quema era, por ejemplo, que ellos quemaban sus
siembras, árboles, pasto y todo eso. Y las cenizas que salían de ahí, en ellas sembraban más semillas para no gastar tanta tierra cuando ya no tenían nada. Y cuando ya estaban hartos, pues empezaban las guerras. También existían los tlatoanis, que eran la clase alta, era un militar o un sacerdote. La segunda clase, que era la trabajadora, eran los más iguales. Y la clase baja eran los mendigos y las prostitutas. Los tributos para los tlatoanis eran el maguey, las plumas de Quetzalcóatl, el oro y el cacao. El calpulli era una escuela de gremios o escuela de trabajadores. El tepochcali era una escuela para ser militar, pues como un colegio militar. Y el tributo para ellos también era la vainilla. La consolidación de la conquista fue en 1530 a 1560. El establecimiento de la colonia fue España y Veracruz. Fue mantener un enlace con Sevilla para un puerto de entrada sobre Huatulco y Acapulco, y el comercio para Perú y hacia China. En ese momento entraron casi 20,000 españoles en América y se instalaron en Valladolid, Michoacán, Morelia, Puebla, Guadalajara, Mérida y entre Yucatán y Cuba. Y para ello los españoles trajeron el mestizaje, que es una mezcla de culturas y grupos étnicos, por ejemplo indios, negros y castas. Y entre ellos llegarían también 15,000 negros a mediados del siglo para ser esclavos y todo eso. En la ganadería los hábitos de alimentos eran leche, pan, azúcar, trigo y pues también en ese momento era la explotación de las minas para las monedas de plata. Y pues en eso estaba Zacatecas para hacer un intermedio entre la Ciudad de México y Guadalajara. Los virreinatos eran en el centro norte-occidente, que eran Nueva Vizcaya, Durango, Chihuahua, Sonora y parte de Sinaloa. El Bajío es la zona de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Aguascalientes. También fue Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Tlaxcala. La tifoidea, también hubo religiones, y entre las religiones estaban los dominicos, franciscanos y agustinos. La plata fue para cubrir las deudas de la colonia española. Y en ese momento se dio el nombre de Nueva España, que fue una identidad propia de elementos europeos. El estilo artístico fue el barroco y está en la arquitectura y en la poesía, y los religiosos lo veían como una inspiración para Dios. Y un ejemplo muy claro, lo del barroco, un personaje muy principal del barroco fue Sor Juana Inés de la Cruz, que fue monja y escribía poesía barroca. En 1810, la independencia de la Nueva España se hizo presente. Para conocer más a detalle sobre este acontecimiento, nos centraremos en el espacio europeo, más específicamente en Francia. Alrededor del siglo XVI, terminando el periodo medieval, en la era del oscurantismo, hubo un cambio de mentalidades.
En Italia, Galileo Galilei presentaba un sistema geocéntrico, donde la Tierra era el centro del universo, el centro de la creación, o más bien así es lo que idealizaban todos en ese tiempo. Ellos creían que existía una bóveda celeste. Galileo Galilei dijo que no existían las bolas de cristal, que eran las que reflejaban las estrellas, y que a consecuencia de esto, estas permanecían en un solo lugar. En la Inquisición sacrificaban a las personas con conocimiento. Uno de estos casos fue Galileo Galilei. Galileo Galilei, a lo largo de varias investigaciones, hizo publicaciones que la Iglesia, por conservar sus ideales a toda la nación, hicieron que Galileo Galilei borrara estas publicaciones, ya que no querían hacer cambiar de ideología y mantener ignorantes a toda la población. En el siglo XVI también la Ilustración fue un suceso importante, ya que fue un movimiento intelectual que tiene que ver con las artes, así como afectó al conocimiento en geografía, matemáticas, filosofía, entre otras más. Regresando un poco a la historia de México, podemos recordar que el cura Morelos y su gran talento militar lo hizo optar por formar un ejército poco numeroso, pero disciplinado y entrenado. El tiempo en que su sentido común lo permitía sacar provecho de las precarias condiciones en que se movía, con Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, sus indespreciables colaboradores, y con fieles seguidores como Nicolás Bravo, Manuel Mier y Terán. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero logró apoderarse de Chilpancingo, Tixla, Chilapa, Taxco, Izúcar y Cuautla. El Congreso se inauguró el 14 de septiembre de 1803 en Chilpancingo con la lectura de Sentimientos de la Nación. Esta lectura decía que América era libre. Esto quería decir que la Nueva Vizcaya, la Nueva Galiana, se había independizado, que la soberanía dimanaba el pueblo, o sea, que el pueblo elegía a su gobernante, así como el gobierno debía dividirse en tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, que esto formaba una república, que también las leyes eran iguales para todos. Morelos con esta lectura se convirtió en el siervo de la nación, siempre manteniendo un sentimiento católico. Cabe decir que Morelos conocía la meseta central, Michoacán, Guerrero y Morelos. La Constitución redactada por el Congreso, inspirada en buena parte en la española de 1812, se promulgó en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Por desgracia, el Congreso se arrogó todo el poder y quitó a Morelos la libertad de acción. La lucha continuaba, aunque Morelos logró tomar Acapulco, fracasó en Valladolid y acorralado cayó prisionero el 5 de noviembre de 1815. Después de enfrentar los procesos y la degradación eclesiástica, fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal Ecatepec. Ahora hablaremos de nuestro primer gobernador de México, más conocido como Agustín de Iturbide, un militar criollo nacido en Valladolid. Simpatizaba con la autonomía, pero había rechazado el burco violento del movimiento insurgente. Desde 1815 había expresado la facilidad con la que podría lograrse la independencia de unirse los americanos de los dos ejércitos beligerantes. Don Agustín no había sufrido una sola derrota, pero una acusación había interrumpido su carrera, y aunque fue arrebatado de aquella, prefirió volver a la vida privada. A todo esto, antes debe ser mencionado que Agustín de Iturbide era, como ya se antes dijo, un militar criollo que subió de puesto gracias a la señora María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio, Barba y Pello Pereira, más conocido como la Güera Rodríguez, una dama de compañía muy prestigiada en ese tiempo. Esto fue gracias a que esta señora era muy conocida en el mundo de los altos rangos, tenía muchos contactos y ella lastimosamente quedó enamorada de un simple militar que más adelante se convertiría en el gobernador de México, o más bien la Nueva España. Iturbide
hizo un ejército trigarante que proclamaba tres garantías: unión, religión e independencia. En ese entonces existía un gobierno provisional que elegiría al siguiente gobernador, lo elegiría un pequeño grupo en el poder. Nuestro territorio alcanzaría su más grande extensión, de Baja California hasta Panamá. Agustín Iturbide fue el encargado de en ese entonces, prestar nuestro territorio a ingleses, más conocidos como los de las 13 colonias de Costa de Austin y San Antonio. Para entonces, Agustín de Iturbide se hizo llamar Don Agustín de Iturbide, primer emperador del Gran Imperio de México. Después de